Para seguir tratando el tema, estamos aquí en nuestra mesa de análisis con el congresista Jorge Castro, a quien le damos la bienvenida. Gracias una vez más por estar con nosotros, congresista. Buenos días, muchas gracias. Bueno, el presidente está buscando también sus aliados en el Parlamento, ¿no? De lo que se sabe es que la respuesta del presidente ante la propuesta de algún grupo de ellos que buscaban la cuestión de confianza, pues sabemos que hay quienes tienen su propia agenda. En el caso de la izquierda, pongamos, la bancada de izquierda tienen su propia agenda y esta circunstancia, este momento caótico, como que les cae de perilla, ¿no? El presidente ha dicho, vamos a ver qué dice el Congreso y en función a eso tomaremos una decisión respecto a la cuestión de confianza. ¿Qué cree usted que es lo que va a decir el Congreso? En este momento en el Congreso es indudable que hay 5 bancadas, pero numéricamente no representan ni la tercera parte del Congreso. Entonces, por ese lado, en términos cuantitativos, creo que es una posición que tienen todo el derecho de manifestarla, pero definitivamente no va con la corriente que hay al interior del Congreso. Ahora, hay que ser muy sinceros. Sobre este tema nosotros hace ya un año o algo más de un año, entre junio y julio del año pasado, indicábamos que que se cierre el Congreso frente a esta situación, pero no era un cierre brutal, no de las características que hoy se quiere indicar. De lo que se quiere decir esto, lo manifestábamos en el sentido de que ahí podía llevarse una transición democrática con un nuevo proceso electoral, pero para esto se requería simplemente seguir el mecanismo constitucional. ¿Qué es lo que significaba esto? La renuncia, como hoy en este momento también lo podría hacer el propio Vizcarra, renuncia a la señora Mercedes Arauz y el presidente del Congreso llama inmediatamente a un proceso electoral. Es decir, en no más allá de 3 a 4 meses tenemos un nuevo presidente de la República y nos hubiéramos evitado este desangramiento que existe hoy en este momento. Desde en términos económicos sociales nos estamos desangrando todos los días. ¿Y qué pasa? Estamos a estas alturas ya del partido totalmente desacreditados, no solamente el Congreso, sino toda la clase política del país en general, ¿no? Ahora, para esa propuesta también se necesita consenso, porque ¿qué garantiza que la congresista y actual vicepresidenta Mercedes Arauz también renunciaría? Tendría que haber ya un acuerdo, un pacto, un consenso. Por eso, la política es eso. Eso pasaría por la decisión de que efectivamente se van todos. Lógicamente, tú muy bien lo estás resumiendo. La política, ¿qué es? Es debate, es ideas, es diálogo. No es todos los días estar chancándolo al Congreso. Mira en lo que ha caído Vizcarra. Ha chancado todos los días al Congreso y hasta él también lo están chancando ahora. Es la manera de tener sus réditos políticos, ¿no? O sea, es popular golpear al Congreso cuando uno trata de defender la institucionalidad, porque honestamente pues hay muchísimos congresistas ahí que son indefendibles. Claro, exactamente. ¿No? Que sería una locura defender a ciertos Pero los indefendibles, pero cuando uno defiende la institución, no son más de 8 o de 10, ajá, de 130, claro. ¿No es cierto? Entonces, pero aquí hay un tema de fondo, ¿no? Pareciera, desde mi punto de vista, que no se ha querido modificar esto. Es la verdad, porque hemos podido buscar salidas de diferente naturaleza, vuelvo a repetir, de hace un año atrás. Hoy, en este momento, todavía persiste esta idea, o puede darse. ¿Por qué? Porque en 4 meses tendríamos y nos evitaríamos ir a un proceso largo, costoso, de 800 millones de soles, como que tuvieras mucho dinero el país, y asimismo nos seguiríamos desangrando, porque la economía no puede paralizarse. Estamos ya un año paralizados prácticamente, con un proceso por lo menos de semi-paralización, de crecimiento permanente. Otro año más vamos a esperar en este plan, lógicamente. Ahora, los que somos funcionarios del Estado no pierden nada, como en este caso ni los congresistas ni los ministros de Estado, que ganan 40, 50 mil soles y nadie les dice nada. Y no funciona. Mira, aquí el problema, yo le digo una cosa, hace unos días atrás, la semana pasada tuvimos al ministro de Economía y él hablaba de obstruccionismo y le preguntamos, ¿cuál es la obstrucción? Yo como presidente, si fuera presidente, yo necesito un Congreso de esta naturaleza, porque este Congreso no fiscaliza. Los únicos que hemos fiscalizado es el caso, uno que otro en el país y punto, pero este Congreso fiscaliza poco. Y eso lo hemos visto claramente, sino que ahora le echan la culpa de todas las fiscalizaciones. Claro, también agarran temas menores, no agarran la carne, el pulpo, la pulpa que deberían agarrarse, pero definitivamente cualquier presidente necesitaría un Congreso de estas características donde muy poco fiscaliza, nos dedicamos a cosas de carácter secundario, irrelevantes, etcétera, pero yo no lo veo que sea obstruccionista de ninguna manera. Al contrario, tiene una serie de bemoles en los cuales puede atacar desde el punto de vista político, puede ser atacado muy fácilmente por el Poder Ejecutivo, que es lo que está pasando en este momento. Pero un Congreso de fuelle, que realmente fiscalizaría. Imagínate, hoy, ¿sabes cuánto es el presupuesto de la República? Tenemos la friolera de 177 mil millones de soles. Mira,
En el tiempo de Alan García, en el primer gobierno de Alan García, en el 89 superamos los 3.000 millones de dólares de presupuesto. Mira, imagínate, hoy tenemos, ¿sabes cuánto? 53.000 millones, o sea, casi 20 veces más de ese presupuesto. ¿Y en qué situación está el país? Similares, no digamos igual que la del tiempo del primer gobierno de Alan García, pero en condiciones similares. Tenemos, mira lo que está pasando, lo que ustedes todos los días pasan. O sea, eso te digo, porque yo le he discutido al ministro de Economía de manera directa en ese sentido, porque yo no soy un improvisado en economía, yo he hecho ya, no solamente en términos de ingeniería, sino en términos de economía, 40 años de presupuesto, tanto público como privado. Y le hemos indicado claramente que el presupuesto está mal estructurado. Pero él fue con la venia ya para aprobar que se aprueben los 800 millones, eso sí, para las publicidades, para una serie de cosas de carácter irrelevante. Irrelevante. En todo caso, ese tema, por ejemplo, que es materia de discusión, que debe ser materia de discusión en el Congreso, al contrario, en el Congreso te aprueban. Todos los años hemos discutido sobre esta materia. El año pasado, 52.000 millones de dólares. De dólares estamos hablando. El anteaño pasado, 49.000. Y así nos gastamos la plata. Y no vemos realmente, no sabemos dónde va la plata. El pueblo peruano tiene... No hay gobierno, pues. No hay gobierno. En este momento no hay gobierno. No hay gobierno. Lo que hay es un señor ahí que está haciendo campaña para su propuesta de adelanto de campaña, de elecciones, pero no hay gobierno. Ahora, cuando usted me dice, estamos un año más paralizado en este problema, ¿no? Ahora, adelantar elecciones no es paralizar al país porque en etapa de campaña, sí, exactamente. Sería un año de campaña, ¿verdad? Las inversiones se van para atrás. Así es. Hay una incertidumbre absoluta de quién tomará el poder. Entonces, ¿no sería más fácil sentarse y decir, vamos a tener 4 puntos de agenda nacional, legislativo y ejecutivo, y vamos a trabajar durante este año en eso? Termina el año, entramos a nuestras elecciones conforme manda la Constitución. ¿No sería eso más sencillo? El problema es, al parecer, es un tema de confianza. Vizcarra dice, yo me quedo, dejo al Congreso, el Congreso me vaca, ¿no? El Congreso dice, si no arremetemos, Vizcarra nos hace cuestión de confianza. Entonces, no podríamos decir, oiga señores, ni vacancia, porque eso es el otro extremo, ¿verdad? Y no hay razones para vacancia, ni tampoco cerrar el Congreso y adelanto de elecciones y cuestión de confianza, porque hunde más al país, paraliza más al país. ¿Por qué no ponemos 4 temas de interés? Educación, salud, qué sé yo, o sea, que no se nos sigan muriendo los bebés. Exactamente. Con el presupuesto que tenemos en este tiempo se nos mueren los bebés porque no hay incubadoras, porque no hay personal médico. ¿No podría ser eso mejor? Es increíble. Si tú analizaras y vieras lo que está sucediendo con el país, es increíble la cantidad de dinero que disponemos versus los problemas que tenemos. 1. 2, en este caso, yo creo que estás dándonos toda la total razón, porque cualquier proceso electoral por sí mismo, en buenas condiciones, llamémosle así, en condiciones normales, siempre trae una situación de contracción de la economía porque no sabes qué futuro va a tener. Peor en estas condiciones, que son anormales, que son atípicas, ¿no es cierto? Y esta figura a nosotros nos tiene que hacer repensar, y tú bien dices, lamentablemente desde el primer momento que entró Vizcarra hemos tenido este tipo de roces, y lamentablemente no lo hemos sabido administrar, porque no hemos entendido que la política es diálogo, que es debate de ideas. Aquí no es insultos permanentes o ponerle el pie en la cabeza o en la cara de cada una de las personas. Si el Congreso no es lo mejor, pero definitivamente hay personas rescatables con las que se ha podido conversar e iniciar un proceso de diálogo, como bien apuntas, hubiéramos solucionado este problema muy rápidamente. Ahora, si no se pudo en ese tramo, o sea, en esa situación, en esas condiciones, por lo menos en estos 4 meses, decíamos, la otra alternativa era absolutamente viable, una sucesión de renuncias y después... Pero ¿qué pasó? El gobierno comenzó a tejer la versión como que el presidente del Congreso se iba a quedar y eso es imposible porque la Constitución le da un periodo, pues, claro. Entonces donde él tiene que llamar elecciones y todo esto, ¿no? Pero esto obedecía a hacer un cronograma, pero le dicen no, que se iba a quedar el presidente del Congreso, se iba a quedar, y como podía ser fujimorista, entonces el caso que entonces fue desaprobado por la población. Mira cómo se ha manipulado la población hasta en ese sentido, ¿no? Claro, totalmente mezquino, ¿no? O sea, cada uno queriendo sacar agua para su molino y queriendo cerrar la puerta al otro. ¿Qué le parece si revisamos algunos tweets de último momento, a ver, de algunos congresistas también, a ver a quiénes tenemos? A ver, ahí está, esto es de Juan Sheput, dice el presidente Vizcarra haciendo política de capilla, ¿no? Se reúne con los que piensan igual que él,
La política consiste en convencer a los que piensan distinto. Reunión intrascendente entre bancadas palaciegas. Todo es parte del show, dice Juan Cheput. Que siempre se le oye mesurado a Cheput, ¿no? Está golpeando fuerte. ¿Qué dice Gilbert Violeta? Presidente Vizcarra, no se deje convencer por quienes quieren destruir la democracia. Convocan a una asamblea constituyente. Hablábamos de la bancada de izquierda, que tienen su propia agenda, su propia agenda. Cambiar el modelo económico y convertir el Perú en Venezuela. Hay salidas constitucionales. En eso debería centrarse el diálogo. Ajá. Ahí tenemos entonces algunos tweets muy recientes. Coincidimos en esto, mire, en gran parte, ¿no? Lo que indicamos. Hay salidas constitucionales. Esta salida, como decíamos, tenemos un año barajando esta salida y hoy toma más cuerpo, pero ya perdimos un año, ¿no es cierto? Lamentable que nuestra clase política no se dé cuenta pues antes sino que creen que la confrontación es necesariamente va a llevarnos a una solución. No necesariamente, y casi nunca. No, pues. No, claro. Al contrario. El intercambio de ideas, desde luego que sí, pero una confrontación como la que nos encontramos. Esta es una confrontación inútil, estéril. ¿A dónde nos está llevando? Yo no digo de que nos califiquen en el Congreso con 0.1, 0.2 o con 2 puntos, ojalaos. Pero este es un tema que es diferente de lo otro, porque una cosa es ir a un proceso electoral respecto a lo que se está planteando y otra cosa es que nosotros por eso hemos demostrado que nosotros somos obstruccionistas. Les conviene que seamos una serie de neófitos porque hace el Ejecutivo lo que ha querido hacer, como lo ha venido haciendo siempre. Ahora, cuando nosotros hacemos las observaciones respecto a la situación presupuestaria, ni caso se nos hace. ¿Por qué? Porque entran ahora, y lo peor que entran en un proceso de desgaste. Estamos hablando de que cada uno de los congresistas se le da no a cada uno, sino a las determinadas personas se le da una parte del presupuesto, etcétera. Pero aquí hay un tema que necesita explicarse, porque hoy lo maneja todo el Ejecutivo. Los alcaldes o los gobernadores regionales recurren a los congresistas para que sean intermediarios frente a esto. Pero como el Ejecutivo ya nos ha cerrado totalmente las puertas, no tiene vocero, el pueblo no tiene voceros al interior del Ejecutivo. Entonces, a veces nos vemos obligados a estar, en mi caso, a hacer gestiones de manera directa, pero de carácter presupuestario nunca, pero por lo menos para que los escuchen. Y los ministros son pequeños caciques, reyesuelos. O virreyes en este caso, porque el gran rey es Vizcarra. No te dejan, y eso te lo digo categóricamente, no te dejan ni siquiera interceder. Ahora el contacto aparentemente es directo, están trabajando directamente gobierno nacional, gobierno regional y los gobiernos locales. Ellos dan la plata y uno no sabe, ahí también han denunciado que los alcaldes, en el Ministerio de Economía y Finanzas les piden su diezmo, ¿no es cierto? Esas son las denuncias reales, no las podemos verificar, pero en este caso, ¿cuál es la labor nuestra? Es fiscalizar esas cosas. Y se tapan pues sus incapacidades, ¿no? Porque en Arequipa se han muerto, ¿cuántos? 63 niños, bebés. Y ahí está el responsable, el gobernador regional, y está el responsable también el gobierno nacional, el gobierno central, ¿no? Mira, no se dice nada. Ahora que estás hablando de Arequipa, nosotros recibimos de Arequipa, por ejemplo, una queja donde no hay tomógrafo, no hay Inifinecos, están haciendo polladas los médicos. Claro, sí, claro. ¿Te acuerdas? Por supuesto. Pero tenemos dinero hasta en exceso. Claro. ¿Has visto el día de ayer, por ejemplo, que en el principal diario del país ha aparecido la noticia de que 23.000 millones de soles que no se invierten? Claro. ¿Por qué no se invierten? Incapacidad del Poder Ejecutivo. Totalmente, claro. Entonces, ¿en qué mundo estamos? Mira, haces polladas en el hospital para conseguir medicina, para comprar algunas cosas que te están faltando, polladas por buena fe de los médicos, de las enfermeras, de los auxiliares de enfermería, todos ellos, y el Perú malgastando el dinero en la capital de la República con el gobierno regional, etcétera, y donde nosotros se nos prohíbe hasta entrar. Hoy en este momento antes teníamos nosotros la capacidad de ir directamente y fiscalizábamos de manera directa. Hoy se nos ponen trabas porque el Ejecutivo dice no, que hay que hacer el trámite por acá, por ahí, etcétera. No quiero que me gane la hora. Sí. Hay una denuncia también contra algunos congresistas, en su mayoría de Fuerza Popular, que parece que se han hecho un intercambio de favores, ¿no? Yo contrato familiar, él contrata al mío. ¿Tiene alguna información al respecto? Pero esto, mire, por ejemplo, recién lo veo a Gino Costa. Gino Costa no tiene ni autoridad moral para criticar eso. Y eso se lo dijimos en el Congreso. Y se lo dijo Mulder, porque yo no conocí eso. Su señora trabaja, presidente, y gana 40.000 soles.
Entonces, todos estos canjes, estos suceden. Ahora, No claro, solo dentro lógicamente del sucede, Congreso. también suceden en el Congreso, pues. Pero no solo dentro, quiero decir. Dentro- No solo dentro, sino también en otras esferas de poder. Eso que Sí, me está diciendo. también, ¿no? Y no es el único caso. Hay infinidad de personas que trabajan. Por ejemplo, el vocero el anterior vocero de PPK, Meléndez, por ejemplo, su hermano ha entrado a trabajar en Iquitos como inspector general del Seguro Social. O sea, hay infinidad de canjes de ese tipo que nadie sabe. ¿Por qué? Porque el Estado es inmenso, tienes casi 2 millones de trabajadores donde no lo puedes controlar. Claro. Y donde están ahora último, a través de esto, lo bueno de todo esto, ¿cuál es? Que cada uno comienza a saber pues, sus problemitas, ¿no? Por ejemplo, eso, cuando se quedó, Gino Costa le dijeron que su señora había conseguido ese puesto por designación del Ejecutivo, y Gino Costa dijo, bueno, eso yo no sabía. Eso es increíble, no va a saber lo que su señora... Pero cuando es el otro, Sí. cuando es del otro lado, ahí sí hay que señalar, mira, ahí está el favor, ¿no? Pero el caso de Ese Gino gran Costa me ha problema, quedado pues. relevante porque es uno de los congresistas que sale a cada rato en los medios, ¿no? Pero ¿qué sucede aquí? Ese día, por ejemplo, han salido infinidad de casos de esa naturaleza también. O sea, en el Congreso se cuecen habas, también en el Poder Ejecutivo, por ejemplo, de varios, mejor no quiero seguir hablando, que ahora se me viene a la memoria. Pero 30 es increíble. segundos. La marcha, venida menos, por cierto, que del jueves que se anunció para que se vayan todos. Ministros de Estados, ni qué decir los oportunistas, ¿no? La señora Mendoza, ¿cómo se llama el moradito? Guzmán. Bueno, ya. Guzmán que recibió 400.000 soles de dólares de Odebrecht. Ahí tiene algo que responde el señor Guzmán, ¿no? Bueno, ya, esos son los oportunistas. Pero, ¿y los ministros? Hay ministros ahí también apoyando una opinión al respecto. 30 Es segundos. una nada más. campaña intensa que ha hecho en todo el país, ¿ah? De acuerdo. y ha resultado, pues les ha resultado totalmente negativo. Eso no puede trabajarse. No puede ser el Estado tratando, o sea, el Poder Ejecutivo tratando de destruir al Poder Legislativo. Mira, yo que estuve desde primera intención de acuerdo con esto, poco a poco nos hemos ido replegando porque no puedes utilizar todos los recursos del Estado para destruir al otro poder. Nos ganó el tiempo. Vamos a tener oportunidad para seguir conversando. Muchas gracias, Creo que buenos sí, días. muchas gracias. Hemos estado conversando con el congresista Jorge Castro.